Es un esfuerzo internacional realmente y hay muchos proyectos que normalmente son proyectos plurinacionales en muchos casos. Nuestras empresas farmacéuticas, nuestro Instituto Pasteur, que es uno de los más avanzados, digamos, en ese tema, están participando de ese esfuerzo, por supuesto. Para nosotros lo importante no es tanto quién llegará primero. De pronto se puede que haya varias vacunas que salgan más o menos al mismo tiempo. Lo importante es que haya un acceso equitativo para todos los países del mundo y todas las poblaciones, empezando por los que más necesitan, los que están más golpeados por o más amenazados por el virus. Y eso, para eso hemos lanzado una iniciativa que se llama ACT-A, una iniciativa internacional que lanzamos con la Unión Europea, con otros actores, con la Organización Mundial de la Salud también, para justamente hacer de que esas vacunas, esos tratamientos también que podrían salir sean unos bienes públicos mundiales y que no se pueda regir solamente por la ley del dinero ni de la propiedad intelectual. Obviamente las empresas, los investigadores que lo habrán encontrado, pues merecen una remuneración, pero después hay que asegurar una distribución rápida y equitativa a todo el mundo, empezando por los que más necesitan. Eso obviamente no es fácil definir, incluso si estamos de acuerdo sobre el objetivo, definir un orden de prioridad, cuáles son los países, los tipos de poblaciones más que haya que priorizar. Y eso demuestra la importancia de la cooperación internacional, en particular en el seno de la Organización Mundial de la Salud, que necesita ser fortalecida y no debilitada en ese periodo. Creo que nos amenazan dos comportamientos nefastos en esos tiempos. Los que quieren comprar la prioridad a través del dinero y los que quieren hacer de esta carrera, entre comillas, hacia la vacuna o el tratamiento, un arma, una herramienta de influencia, de dominación. Y creo que tenemos que descartar esos dos comportamientos para tener una forma mucho más cooperativa de manejar esa respuesta al virus. No lo estoy pensando yo, lo dijo la propia Asamblea General de la Salud de la OMS cuando votó una resolución hace un par de meses que fue presentada por la Unión Europea y que reconoció que había que hacer unas investigaciones sobre justamente cómo fue el origen, la transmisión y las fallas eventuales que hubo en la transmisión de la información y de la alerta respecto al virus. Creo que todos los países tendremos que hacer nuestra autocrítica sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado en la respuesta que hemos aportado a la pandemia, en la cooperación internacional, lo que ha funcionado y lo que no funcionó. Entonces no se trata tampoco de acusar a un país en particular, sino que todos nos tenemos que someter a la autocrítica. Y los realmente que dicen, no, nosotros lo hemos hecho todo bien y hemos manejado todo perfectamente cuando los demás no, la verdad no los tomo mucho en serio. Mire, hace varios años, muchos años que los epidemiólogos adviertan sobre la posibilidad de una gran pandemia. Y ya hubo varias alertas. Acuérdense del H1N1 hace unos 10 años más o menos. Hubo el ébola en África, que es una enfermedad muy letal, que sigue circulando a veces por allá. Pero esas alertas o, bueno, no se concretaron o las logramos parar la pandemia muy rápidamente. Yo recuerdo en el 2014, cuando apareció el ébola, estábamos muy preocupados, creamos una fuerza de tarea en nuestra Cancillería en París con epidemiólogos, en fin, y hubo una ayuda importante hacia los países de África que estaban afectados por esa enfermedad. Entonces, no es algo nuevo y hay nuevas así enfermedades que aparecen regularmente, solamente que antes no se hablaba mucho de eso. Hoy en día cualquier enfermedad que aparece en un país
¿no? Eso hace los titulares de los medios de comunicación. Pero realmente es algo normal, pero lo del coronavirus nos demuestra que hay que estar muy atento y hay que controlar eso muy rápidamente y compartir la información y las soluciones. Yo creo que hay una desigualdad fundamental frente a la pandemia. Hay los privilegiados, y yo me cuento entre ellos, que vivimos con todo el confort, que no tenemos ningún problema económico, no estamos pasando ningún problema económico. Entonces simplemente no tenemos acceso a toda la tecnología para ajustarnos efectivamente. Y hay los que no tienen todas esas posibilidades, los que están enfermos, los que viven hacinados en alojamientos pequeños, que están pasando angustia porque perdieron sus fuentes de ingresos, su empresa, etc. Entonces, de cierta forma, esa pandemia aumenta esas desigualdades que ya estaban existiendo y ya eran insostenibles. Entonces, tenemos también que organizar mecanismos de solidaridad individual y colectiva para que los que, bueno, estamos bien económicamente en particular, ayudemos a los que están sufriendo en esa pandemia. Y eso no es solamente un tema de solidaridad, de aporte a obras de caridad, sino es también el Estado, creo que tiene que tomar en cuenta esos factores y, y, bueno, según la situación de cada uno, tomar medidas, que pueden ser medidas tributarias, por ejemplo, para organizar transferencias económicas de los que sí tienen hacia los que no tienen o ya no tienen. Algunas cosas sí van a quedar de todas formas de la pandemia. Yo creo que las nuevas tecnologías, por ejemplo, el hecho de que muchas empresas ahora aprendieron cómo funcionar, hacer videoconferencias sin moverse de su casa, sin tener que organizar viajes eh, internacionales, por ejemplo, eso seguramente va a dejar huella, es cierto. Pero después hay toda una parte que depende de nuestro propio comportamiento. Efectivamente, si regresamos a lo mismo, si no aprendemos nada, o si al contrario decidimos aprovechar esa crisis como una oportunidad, porque cada crisis es también una oportunidad para cambiar cosas. En Francia, por ejemplo, estamos aportando unas ayudas masivas a sectores que están muy golpeados por la crisis, como el transporte aéreo, el sector aeronáutico o el sector automotor. Pero lo estamos haciendo con unas condiciones. Es que tienen que acelerar su transición ecológica. Queremos que Air France, por ejemplo, se vuelva la aerolínea europea más ecológica. Queremos que Francia se vuelva el número uno en vehículos híbridos de aquí a 2025. Entonces, queremos aprovechar esos aportes masivos que están aquí para rescatar esos sectores, para que esos sectores se transformen, no para que se vuelvan como estaban antes. En Francia, efectivamente, sigue cerrada la frontera para los que no tienen título de residencia en Francia, pero hacemos una excepción para los estudiantes. Desde el 1 de julio, lo anunció nuestro canciller, están abiertas las fronteras para ellos. Los, obviamente, que ya hicieron su trámite, entonces los estamos atendiendo a través de Campus France, nuestra agencia de movilidad académica, y en la Embajada de Francia, en el servicio de visas, podrán también tramitar su visa. Y una vez que tengan su visa, podrán comprar cupo en los vuelos especiales que estamos organizando hacia Francia con Air France KLM, bueno, con Air France en el caso de París, y podrán conseguir cupo en esos vuelos para poder efectivamente ir a París o a la ciudad donde se encuentra su universidad para empezar a estudiar en septiembre. Están abiertas para los otros países europeos y para unos 13 países que están libres de COVID o casi, digamos, donde la epidemia, digamos, está bajo control. Eso es una recomendación que se hizo a nivel de la Unión Europea para definir esa lista de países que podemos considerar como seguros desde el punto de vista epidemiológico. Y esa lista se va a revisar cada 15 días. Debería haber una revisión, de hecho, en los próximos días
para ver cómo evolucione. Y después cada país decide exactamente cuál es la lista. Entonces, en América Latina por el momento solamente aparece Uruguay, es el único país latinoamericano que, cuyos nacionales pueden llegar a Francia libremente. Los demás sí hay efectivamente esa restricción solamente para personas que tengan o una doble nacionalidad o un título de residencia ya en Francia vigente, o los estudiantes, como ya mencioné. Bueno, allá en Francia no va a haber el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos, bueno, lo va a haber en forma mucho más reducido, un desfile aéreo en particular, y una ceremonia allá en la Plaza de la Concorde para rendir homenaje en particular al personal de salud, que es realmente puesto en el honor este año en esa fiesta nacional. Y aquí en Bogotá, en Colombia, vamos a hacer un poco lo mismo, a homenajear al personal de salud y a todas las otras categorías que han estado en primera línea durante esta pandemia y que lo sigue siendo. Y vamos a hacer un 14 de julio totalmente virtual a través de nuevas tecnologías. El 14 de julio a las 12 del día, cada uno puede seguir la pequeña ceremonia que hacemos, los himnos nacionales, el discurso del embajador, un pequeño video sobre qué evoca Francia para los colombianos. Y finalmente invitamos a todos nuestros amigos colombianos, extranjeros, nuestros compatriotas, por supuesto, a celebrar en casa a través de una comida francesa, un aperitivo francés. Y estamos promocionando pues, todos los proveedores franceses que hay en el país para que cada uno pueda pedir eso a domicilio. Bueno, aunque todavía no esté a punto de irme, sí, ya van 3 años, efectivamente, y realmente eh, lo que más me ha marcado son los desplazamientos en las regiones de Colombia, en las zonas de posconflicto, de conflicto, lamentablemente, de ver todos esos defensores, líderes valientes que están, y esas comunidades que están enfrentando esas situaciones tan adversas. Hemos logrado también unos acercamientos en términos de intercambios humanos entre ambos países, un aumento de los flujos muy fuerte de turistas, de artistas, de estudiantes, y eso creo que es una promesa de futuro muy importante y estamos intentando recuperarla lo antes posible. Y vamos a recibir a los estudiantes colombianos con mucho gusto en las universidades francesas a partir de septiembre. Y incluso en medio de esta pandemia, en septiembre queremos inaugurar un nuevo liceo francés en La Calera, el quinto liceo francés de Colombia. Entonces, para demostrar que ni esta pandemia va a detener este, este acercamiento que hemos logrado construir juntos en los últimos años. Como decimos en francés, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque sí están haciendo las autoridades mucho a través de protección, a través de investigación, pero sí vemos que las cifras siguen muy altas de asesinatos de líderes, de excombatientes, que todavía en muchos casos no se logran identificar o capturar a los autores materiales e intelectuales. Pero lo importante sobre todo es detener esa cifra de asesinatos. Entonces, lo importante es también no simplemente limitarse a decir eso es culpa de las autoridades, que es de cierta forma una posición un poco fácil. Todos nos tenemos que movilizar para que haya una toma de conciencia en toda la sociedad. Y en la comunidad internacional también tenemos que hacer nuestro papel. A través de la Unión Europea, por ejemplo, estamos apoyando a la Fiscalía en este tema con recursos, con capacitación y, y es muy importante también que no haya estigmatización en contra de los líderes, por ejemplo, que todos, a pesar de uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con sus posiciones, exposiciones políticas, pero sí decir, tienen el derecho de hacer este trabajo y hay que respetar su vida
es muy importante. Y creo que todos tenemos la responsabilidad de evitar ponerlos en riesgo. Efectivamente, es un tema también muy fuerte. Somos el primer empleador extranjero en Colombia. Tenemos más de 220 empresas francesas aquí operando en el país. Están sufriendo por la crisis, como todas las empresas, pero con mucha responsabilidad social han intentado mantener el empleo lo más posible y siguen trabajando en sus proyectos con mucho empeño. Para mencionar un ejemplo, Poma sigue construyendo la sexta línea de cable allá en Medellín en medio de esa pandemia. Y, y queremos apostarle también mucho a las nuevas tecnologías. Hemos creado una comunidad French Tech en Colombia. Eso lo hacemos en los países donde pensamos que hay un mercado muy maturo, un desarrollo de los ecosistemas de innovación ya avanzado. Y pensamos que Colombia responde a esa condición. Y ahora tenemos muchas empresas francesas o franco-colombianas, grandes y pequeñas, que trabajan en ese sector de nuevas tecnologías aquí. Entonces, esperamos que también con la ratificación, la entrada en vigor de nuestros acuerdos económicos, el acuerdo de protección de inversiones, que debería entrar en vigor, espero en las próximas semanas, el acuerdo de no doble tributación, que sigue en manos del Congreso colombiano, eso también dé un empuje muy necesario en esos tiempos para esa relación económica. Y obviamente la entrada de Colombia en la OCDE también es un hecho que creo que hay que celebrar. Tuve la responsabilidad histórica de recibir el instrumento de adhesión de Colombia a la OCDE. Somos país depositario, entonces fue la entrega de esa nota verbal eh, por Cancillería a nuestra embajada que marcó oficialmente la entrada de Colombia en la OCDE. Obviamente por la crisis pues no pudimos hacer toda la, la celebración, el brindis que habría merecido esa ocasión, pero fue un gran momento realmente de poder marcar este hito histórico que es la entrada de Colombia en la OCDE. Es el proyecto Se Emprende que lleva a cabo Impulsa con muchos aliados del sector privado, del sector público, empresas francesas también, como es el caso de Thales, por ejemplo, y con un concepto muy adaptado a la realidad colombiana. O sea, no, Estación AF es una incubadora, la más grande del mundo, allá en París. Se Emprende lo que quiere hacer es una red de centros de innovación, de nuevas tecnologías, no solamente en Bogotá, sino también en la provincia. Y las cosas van avanzando muy bien. Obviamente han sido un poco frenadas por la pandemia, pero seguimos, hemos aportado 400.000 euros y hay una dimensión también educativa en este proyecto que me parece muy bonita, que vamos a hacer a través de un aliado que se llama la Escuela Simplon, que tiene sede en Francia y en muchos otros países del mundo, que hace eh, capacitación para programadores, pero lo hace para gente de escasos recursos. Son clases gratuitas. Hay una selección obviamente fuerte, pero no es un proyecto muy lindo porque, bueno, no buscan obviamente gente con muchísimos diplomas, no, buscan gente con mucha voluntad y con capacidad de aprender y los llevan a un nivel que les permite después encontrar fácilmente trabajo en empresas, en esas nuevas tecnologías de la programación, del código informático, etcétera. Efectivamente, en Francia hemos pasado lo más duro de la primera ola. Ahora todo el debate en Francia y la pregunta es si va a haber una segunda ola o no, en particular cuando pase el verano europeo y su clima cálido y seco. Yo creo que el mensaje es que hay esperanza. Nosotros también pasamos por unos tiempos muy difíciles en el mes de abril, por ejemplo, donde había muchos muertos todos los días y hemos logrado salir de eso. Entonces no hay que perder la esperanza, pero también hay que buscar las formas de convivir con el virus, porque tampoco nos podemos confinar, aislar y parar todas las actividades durante meses y meses. Es también algo que creo que una lección que hemos sacado en Francia, de confiar más en la responsabilidad individual
y de buscar formas de, sí, de convivir con el virus, siguiendo con esas actividades, pero bueno, con esos gestos que nos salvan la vida a todos en particular, de llevar la mascarilla o quedarnos lejos cuando no la llevamos y bueno, todos los otros gestos que todos conocemos hoy en día. Es un debate que no existe solamente en Colombia, lo ha habido también en Europa. Yo me acuerdo en la campaña presidencial de 2017, por ejemplo, algunos candidatos presentaban también esa propuesta. Eso, bueno, es un debate complicado. Efectivamente, uno puede decir que no a la renta básica, pero que hay otros mecanismos de solidaridad y de transferencia. No creo que forzosamente haya una buena respuesta. Cada país, según su nivel también de desarrollo económico, puede tener una respuesta distinta. Pero sí lo que es cierto es que hay que tener mecanismos de solidaridad mucho más elaborados y fuertes. Después hay que mirar también de dónde sale uno. Nosotros en Francia tenemos un 50% más o menos del PIB que pasa a través de gastos públicos y mecanismos de transferencia. Entonces, no se puede comparar con las situaciones de otros países como Colombia que tienen un nivel mucho más bajo de gasto público y de transferencia. Entonces, por eso digo que no hay forzosamente una solución que valga para todo el mundo, pero sí que se requieran mecanismos de solidaridad y de igualdad social más fuertes, eso me parece evidente,